Mi nombre es Adelina Cruz y yo fui marcada por una violación de pequeña, bullying, angustia, desesperación, depresión, y todavía aunado a eso fui madre soltera. Mi motivo para seguir adelante fue mi mamá, que fue una persona muy trabajadora, muy luchona, siempre ella buscando lo mejor para nosotros. Y de esa forma, yo al tener a mi hijo, traté de buscar lo mejor para él. Yo terminé una licenciatura, tuve la idea de poner una escuela. A pesar de poner la escuela y tener, pues sí, alumnos, no me rendía el dinero, no teníamos buena administración, había fugas económicas, y a veces sí no tenía ni para pagar la renta. Se viene la pandemia y entonces pues caigo en una depresión por no tener para pagar la renta, para no pagar la nómina, tanto docente como administrativa. Eso como que no lo aceptaba porque yo decía, ¿cómo es posible que después de todo el esfuerzo que hice, que después de todo lo que yo luché para poder lograr esto, en un momento se acabó? Eso no lo aceptaba. Entonces, mi hijo, al verlo también desmotivado, angustiado, y viendo también a mis nietas sufriendo, eso no fue lo que no aceptaba. Es cuando yo decido acabar con mi vida, cuando yo atento contra mi vida por tanta desesperación, tanta angustia, tanta depresión, y me pego en mi cabeza. Eso, yo en ese momento, así al pegarme contra la pared, yo en ese momento quería que estallara mi cabeza y no saber más de mí, no saber ya nada de mí, porque yo sentía que de qué había valido la pena estar en este mundo, haber nacido, si realmente no había hecho lo que yo me había propuesto. Yo llego a la Universal justo en la pandemia, en plena pandemia, que es precisamente cuando estoy atravesando con esta carencia económica, que no tenía ni para pagar la renta ni la nómina. Y a la semana de que yo llego, empiezo a sentirme de una manera diferente, empiezo a tener esa tranquilidad que yo ya no tenía, empiezo a tener esa paz y ese gozo que solamente el Espíritu Santo me puede dar. Yo escucho hablar de la campaña de Israel y al ver que Dios ya había obrado en mi vida, yo decido participar en la campaña de Israel porque también entrego mi vida, entrego mi corazón y mi alma. Hoy han pasado 8 meses de que yo llegué a la Universal y cómo ha transformado mi vida. Al día de hoy cambió totalmente mi economía, se transformó, porque al día de hoy yo recuperé mi escuela, tengo para pagar la nómina, tengo para pagar la renta. Todavía aún con esta pandemia logré pagar una deuda de 500,000. Mi mayor bendición es el Espíritu Santo, porque me transformó, porque cambió mi vida, porque cambió mi economía, porque cambió la vida de mi hijo, porque yo pude recuperarme, principalmente a mí, porque yo creí que ya estaba devastada, que ya no servía, que ya no tenía sentido mi vida, y al recibir el Espíritu Santo me llena de esa paz y de esa tranquilidad. Me transforma, completamente me transforma.